La violencia sexual es una problemática que ha estado muy marcada a lo largo de la historia y, sin embargo, poco control se ha tenido sobre ella. Desde siempre, el tema ha estado envuelto en un manto de silencio. Los victimarios no aceptan haber cometido el crimen y las víctimas eligen callar por miedo y vergüenza. El fruto de esto es que abordarlo resulta ser hablar de un tabú. Si bien esta problemática, dolorosa y humillante, está presente en todos los contextos sociales y en cada ámbito cotidiano, en la guerra su práctica cobra un sentido distinto en el que el cuerpo es usado como arma de guerra. Una forma de resistir ante el deseo de aniquilar todo testimonio de que en nuestras tierras han existido algo más que el silencio, las tumbas, el desplazamiento forzado y el miedo. Mujeres no es botín de guerra. Las mujeres exigimos verdad, justicia y reparación. Las mujeres exigimos verdad, justicia. La violencia sexual es una de las más comunes y más utilizadas entre todos los repertorios de violencia, y aún así ningún actor armado admite haberla cometido. Después de su primera misión a Sudán del Sur para evaluar la situación de la violencia sexual en los conflictos... En Sudán, ni el gobierno ni las fuerzas de paz internacionales han sido capaces de garantizar la protección de miles de mujeres y niñas que sufren violaciones y ataques brutales por parte de las fuerzas gubernamentales y de los grupos armados. En Afganistán, son pocas las mujeres que denuncian debido a la estigmatización de los denunciantes y a la falta de acceso a las zonas controladas por los talibanes. En el marco jurídico aplicable, las mujeres víctimas de violencia sexual pueden ser acusadas de adulterio y quedar expuestas a mayores padecimientos. En Bosnia, entre 1992 y 1995, durante el desarrollo del conflicto en virtud del deseo de la población bosnia de separarse de la antigua Yugoslavia, se registró la existencia de 67 campos donde las mujeres musulmanas eran retenidas y violadas, con la finalidad de que parieran hijos bosnios. A muchas las dejaban ir cuando ya tenían 7 meses de embarazo, para evitar que se practicaran abortos. Durante el conflicto armado en República Democrática del Congo y hasta la fecha, casi 200.000 mujeres y niñas han sido violadas o sometidas a violencia sexual. Algunas víctimas, cuyo caso se ha documentado Human Rights Watch, tienen solo 3 años de edad. Durante solo el 2014 se registraron 11.769 víctimas de violencia sexual en el marco de este conflicto armado. En República Centroafricana, durante el mismo año, 2014, se documentaron 2.527 casos en un entorno de conflicto armado. La mayoría de las víctimas fueron agredidas en sus hogares, durante los registros puerta a puerta o cuando buscaban refugio en el campo o la selva. Según Naciones Unidas, en Ruanda, entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los 3 meses de genocidio en 1994. Más de 60.000 mujeres fueron violadas durante la Guerra Civil en Sierra Leona, entre 1991 y 2002, y más de 40.000 en Liberia, entre 1989 y 2003. En México, durante el gobierno de Felipe Calderón, hubo cerca de 12.000 mujeres víctimas de violencia sexual producto del incremento del crimen organizado y el aumento de disputas territoriales entre estructuras delictivas ligadas a la trata de personas, tráfico de drogas y de armas. Si bien estas cifras son dolorosas y nos contextualizan de la gravedad de este crimen a nivel mundial, más doloroso resulta aterrizarlas a nuestro país, Colombia, y darnos cuenta que esta problemática silenciosa y devastadora ha estado presente a lo largo del conflicto armado en nuestro país y poco hemos hecho para detenerla. En Colombia llevamos 60 años inmersos en una guerra interna, una guerra que hasta el día de hoy ha dejado cifras desgarradoras. 262.197 muertos, de los cuales 215.005 son civiles y 46.813 combatientes. 80.514 desaparecidos, de los cuales 70.587 aún continúan estándolo. 37.094 víctimas de secuestro.
y 17.804 menores de 18 años reclutados para la guerra. Sin embargo, existe otra cifra de la que poco se habla en nuestro país. Un crimen que no obtiene suficiente luz en la opinión pública a comparación de los otros, produciendo una terrible invisibilización de estas acciones y una deficiente presencia del Estado en esta problemática, la cifra de violencia sexual. Una principal causa de los altos índices de violencia sexual durante el conflicto armado ha sido la normalización de la violencia sistemática hacia las mujeres y la desigualdad de género. La ONU conmemoró el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer y en Colombia el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó más de 15.000 casos de violencia sexual en más de medio siglo de conflicto. El conflicto armado no escapa a la violencia sexual contra las mujeres. Todos los grupos armados del país, legales o ilegales, usaron la violencia sexual como arma de guerra. En un crimen que nunca dio tregua, hasta el momento se tiene información de 15.076 personas que fueron víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2017 dentro del marco del conflicto armado, de las cuales el 91,6% fueron niñas, adolescentes y mujeres. 13.810 víctimas fueron mujeres, 1.235 hombres y de 31 no se tiene información hasta el momento. Por edades, la problemática es aún más alarmante, pues los mayores índices promediados por rango de edad corresponden a niñas y adolescentes. 2.865 víctimas fueron jóvenes entre los 15 y los 19 años y 2.094 víctimas lo fueron entre los 10 y los 14 años. Los grupos étnicos también cobran desafortunadamente importancia en estas cifras. De estas 15.076 víctimas, 1.197 son mujeres afrocolombianas y 164 son mujeres indígenas. Es decir, que el 8,3% de víctimas de violencia sexual en el país son afro y el 1% son indígenas. Esta última cifra resulta ser más alarmante si se tiene en cuenta que las comunidades indígenas constituyen solamente el 3,43% del total de la población colombiana. Además de los factores que repercuten en todas las víctimas de violencia sexual, las mujeres indígenas y afrocolombianas tienen que lidiar además con una historia de esclavitud y años de violencia tolerada contra ellas, provocando la existencia de un imaginario de herencia colonial que asume que los cuerpos afros e indígenas están disponibles. Estas cifras, reveladas en informes de instituciones como el Centro de Memoria Histórica y Ruta Pacífica de Mujeres, si bien nos permiten darnos una idea del panorama, resulta ser solo un retazo de este, pues existe un subregistro gigante debido a que muchas víctimas no se atreven a denunciar y los datos están permeados por silencios y dificultades técnicas. Pero, ¿quiénes son los actores de estos crímenes contra el cuerpo y el honor de la mujer? ¿Qué los ha llevado a cometer con tanta insistencia crímenes de violencia sexual? ¿Cuál es el papel de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano? Los grupos paramilitares son los principales responsables de los actos de violencia sexual, con 4.837 casos registrados, representando el 32,2% del total. Estos grupos han ejercido la violencia sexual como una clara modalidad para instaurar terror en las comunidades civiles, principalmente indígenas, afros y rurales, y ha estado presente en alta intensidad a lo largo del conflicto, con altos índices en violaciones y mutilaciones. Inmediatamente seguidos por las guerrillas, que acumulan 4.722 ataques, representando el 31,5% del total. Los grupos guerrilleros han ejercido la violencia sexual de manera constante, en relativa baja intensidad frente a la comunidad civil y en una alta intensidad respecto a miembros mujeres de sus filas, donde principalmente se ha ejercido la esclavitud sexual. Existe también el registro escrito de 291 casos de violencia sexual perpetrados por agentes del Estado, representando el 1,5% del total. Aquí, las víctimas han sido principalmente mujeres y niñas estigmatizadas como pertenecientes a grupos guerrilleros. Y también se presentan 3.973 registros de violencia sexual donde se desconoce quién fue el perpetrador. Es decir, en el 26,5% no se sabe quién fue el victimario ni a qué actor pertenecía. 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2017. Estos crímenes se han perpetrado especialmente a lo largo de toda la región andina y en las costas. El departamento de Antioquia es la región con más casos, registrando 2.800.
seguido el departamento caribeño de Magdalena, que registra 1.741 casos. La región pacífica de Nariño, con 981 casos, y el departamento de Bolívar, con 912 casos. Por otro lado, los departamentos con menor índice de violencia por conflicto armado, según el registro, son Vaupés, que registra 17 casos, Amazonas, con 9 casos, y Guainía, con 2 casos. Sin embargo, se sustenta que estas cifras no son bajas por ausencia de víctimas en la realidad, sino por ausencia de datos, denuncias y presencia del Estado. Esta, al igual que todas las armas que se emplean en la guerra, se usa con un determinado propósito, dar e implantar un discurso de guerra, y atienden a un diferente objetivo dependiendo del escenario en el cual se ejerza. El escenario más común y en el que más se ejerce violencia sexual es en el escenario de disputa territorial. En este escenario, la violencia sexual es utilizada para castigar, aleccionar y aniquilar cualquier rastro del enemigo, por lo que hablamos de cuerpos estigmatizados. Entre los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado identificados en Colombia, el 58% corresponden a violencia sexual ejercida por todos los actores armados en escenarios de disputa territorial. La mayoría de ellos ocurrieron entre los años 2000 y 2006, periodo que, como ya sabemos, fue de profundas transformaciones en la dinámica del conflicto a nivel nacional tras la llegada de la seguridad democrática del gobierno Álvaro Uribe Vélez. La mayoría de los casos denunciados fueron perpetrados por miembros paramilitares que han empleado la violencia sexual con el fin de romper cualquier tipo de vínculo que pudiese existir entre la población civil y los grupos guerrilleros. De ahí el ensañamiento contra las mujeres, consideradas tejedoras de relaciones comunitarias y figuras importantes para la cohesión social y familiar en los territorios. En escenarios de disputa territorial, la violencia sexual se ha usado también sobre las mujeres para silenciarlas y neutralizar sus acciones, sobre todo si se trata de mujeres líderes. Cuando un actor armado ya se ha consolidado y tiene una hegemonía territorial, el escenario de disputa da paso al escenario de control territorial, en el que la violencia sexual se emplea con otros propósitos. Aquí entra en juego el orden moral que los grupos armados quieren instaurar en los territorios que dominan para construir una comunidad ideal para ellos. Los cuerpos de las mujeres se convierten en cuerpos apropiados. En el escenario de control territorial, la violencia sexual es un medio para expresar la voluntad de los actores armados sobre los territorios y sobre los cuerpos. Una forma de derrotar psicológica y moralmente a las víctimas, y una manera de exhibir la capacidad de dominio por medio de una pedagogía de violencia que promueve el castigo, la corrección y el terror entre las poblaciones. Existe un tercer escenario que encuentra lugar en el conflicto armado colombiano, el escenario entre filas, en el que los cuerpos de las mujeres se convierten en cuerpos disponibles. Si bien la violencia sexual afecta en mayor parte a la población civil, esta también se da entre las mismas tropas y un grupo. Las mujeres, miembros de grupos armados, principalmente guerrilleros, se enfrentan a la obligación de cumplir con el régimen disciplinario que regula la vida afectiva, la sexualidad y la posibilidad de establecer pareja. Aunque todos los grupos armados, sin excepción, dicen tener prohibida la violencia sexual y que ésta trae pena de muerte tras un consejo de guerra, en la práctica no se cumple. Y es evidente que los altos mandos no están sujetos a ella. Pero aquí no termina esta problemática. Además de padecer la violencia sexual, en la mayoría de los casos la vida de las víctimas se derrumba porque deben soportar más situaciones adversas como la estigmatización social, el rechazo familiar, la revictimización por parte de funcionarios públicos, la falta de atención estatal y el padecimiento de secuelas físicas y psicológicas. Sin contar que la impunidad en Colombia supera el 90%. Por eso, el proceso es largo y a través de la justicia transicional se ha hecho menos mortificante para las víctimas. El objetivo de la justicia transicional es que haya verdad, reparación y eventualmente paz a través de un reconocimiento que restaure la dignidad de la víctima. Esta se intenta garantizar mediante la posibilidad de compartir con mujeres que han pasado por experiencias similares, la aceptación de que no fueron las culpables de lo sucedido, la participación efectiva de las víctimas en la identificación del daño y en las medidas de reparación colectivas, la no revictimización, el empoderamiento de sus derechos y la adquisición de habilidades para desarrollar un papel protagónico con resistencia en diferentes espacios políticos, sociales y comunitarios.
Sin embargo, como la problemática es tan profunda, las raíces de ella no son tan fáciles de cortar. No basta con la reparación si esto no va acompañado de no repetición. Poco se puede hacer cuando estas acciones están indirectamente avaladas por una cultura machista como la colombiana. La mujer, percibida como apéndice del hombre, se convierte en un símbolo de la propiedad personal del enemigo y de su honor, y sus cuerpos se convierten en territorio enemigo que hay que ocupar. La violencia sexual seguirá entendiéndose como un método eficaz de guerra mientras se siga considerando a las mujeres subordinadas y desiguales respecto a los hombres también en tiempos de paz. Déjame llorar, presta